Existen dudas razonables sobre las diferencias entre el matrimonio como sacramento en la Iglesia Católica y el matrimonio como es entendido o es practicado en otras religiones y específicamente el matrimonio civil. Estas dudas obviamente tienen que ver con el hecho de que no se entiende muy bien la naturaleza del matrimonio con respecto de la Iglesia y por eso vale la pena aclararlas. Pero en otros casos lo que sucede es que hay una ignorancia vinculada con un capricho y ese es otro problema que creo que también amerita ser explicado. Expliquemos primero la naturaleza del matrimonio. Recordemos que el matrimonio como tal no es algo que la Iglesia confiere, ni tampoco es algo que ha sido inventado por Jesucristo o traído por Jesucristo. Recuerden ustedes que los otros sacramentos son sacramentos que han sido instituidos por Jesucristo. Y antes no existía el bautizado, no existía el sacerdote que era alter Christus, no existía el confirmado, no existía la Eucaristía. En consecuencia, aquí hay una particularidad propia del matrimonio. El matrimonio, la Iglesia siempre lo ha enseñado, precede a la Iglesia en el tiempo. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Significa que muchísimos siglos antes que Jesucristo viniera a darnos la revelación, a reconciliarnos y a establecer los sacramentos, el matrimonio ya existía como una realidad natural creada por Dios y creada al inicio mismo de la creación. Recuerden ustedes, en los recuentos de la creación del Génesis, vemos a Dios creando a un hombre, a una mujer tomada de su costado, de su misma naturaleza, de su misma dignidad, que hace que precisamente en el Génesis el hombre, Adán, proclame: esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y es antes del pecado que el Señor les da esta bendición de unirse, de crecer y de multiplicarse. Es decir, de tener hijos, de tener progenie. Este es el matrimonio que la Iglesia reconoce como una realidad que existe desde el inicio de la creación. Y esa es una de las tantas razones, entre paréntesis, porque no es el tema de hoy, por el cual es imposible llamar matrimonio a la relación entre dos hombres y dos mujeres. Es simplemente el uso arbitrario de un término y un abuso legal, porque va en contra de la naturaleza de lo que es propiamente el matrimonio. Entonces, esto creo que es importante aclararlo. ¿Eso qué cosa significa en la práctica? En la práctica significa que canónicamente, es decir, de acuerdo a la ley de la Iglesia, cuando una persona ha estado casada con otra con la intención de estar en matrimonio, bendecida por cualquier otra denominación, eso la Iglesia lo reconoce como un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un acto de unión entre un hombre y una mujer que, como he explicado, precede a la Iglesia, ¿no? Precede a la historia de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el sacramento del matrimonio en la Iglesia? El sacramento bendice esa unión y reconoce que esa unión es una unión natural, querida por Dios desde el inicio de la historia y de los siglos, solo que esta unión es bendecida por el sacerdote, que es un testigo. Testigo. Esto es muy importante. En todos los demás sacramentos, hermanitos, el sacerdote es el ministro, es decir, es el que administra los sacramentos. En el caso del matrimonio, los
contrayentes, el hombre y la mujer, ellos son los ministros. Y en consecuencia, en el momento en que el sacerdote proclama en ellos que están unidos, está siendo el testigo calificado por la iglesia para bendecir ese matrimonio. Como consecuencias prácticas, mucha gente me pregunta algunas situaciones completamente enredadas en las que vivimos hoy. Alejandro, yo he conocido a un muchacho que estaba casado en la iglesia protestante, se divorció y luego él se ha convertido al catolicismo. ¿Él puede casarse conmigo? No, porque la iglesia reconoce ese matrimonio evangélico como un matrimonio legítimo, que no ha sido bendecido por el sacramento el sacramento del matrimonio católico, correcto, pero la unión entre el hombre y la mujer, que los ha destinado a ser una sola carne, esa es legítima y válida en cualquier denominación. Mira, estos señores eran judíos, en su religión el divorcio es válido, entonces se divorciaron y muchos años después este señor se convirtió al catolicismo y ahora es mi novio y yo quiero casarme con él por la iglesia católica. ¿Se puede, no es cierto? No, no se puede. No se puede hasta que la iglesia no determine que ese matrimonio, entre comillas, que tuvo con la esposa judía, y digo entre comillas, si es que se demuestra que no existió, es decir, si es que se demuestra la nulidad, no divorcio, sino la nulidad de que por algún vicio ese matrimonio no fue legítimo. Pero conozco muchísimos casos de parejas, de personas que han estado casadas bajo otra religión, hombres y mujeres, que se han divorciado porque esta religión los permite. Para la iglesia, una vez que ellos se unieron para siempre. No importa lo que la otra religión diga sobre el matrimonio. Pero ustedes se dan cuenta que sería tremendamente arbitrario decir, bueno, yo reconozco el divorcio de esa denominación religiosa para poder recibir el matrimonio de la iglesia católica. No, pues, si eres católico, lees todo como católico, pero en la iglesia católica nadie que ha contraído matrimonio es una persona que está en capacidad de divorciarse, porque para la iglesia, para la enseñanza de Jesucristo, todo matrimonio, no solamente el del sacramento católico, es de por vida. Entonces, esto es para entender por qué la complejidad que hay a veces. Oye, pero si se casó en otra religión y no es católico. La explicación, como he dicho, se debe a que el matrimonio es un sacramento muy especial, es la bendición de una realidad natural que Dios ya había creado desde el inicio, antes que existiera la iglesia. Esa es la razón. Ahora, como decía, también recibo y escucho muchas consultas, preguntas. Alejandro, mira, esta persona estuvo casada por lo civil, de ahí se divorció y ahora se quiere casar conmigo y bueno, no sé si esta persona puede comulgar, yo quiero casarme con ella, ¿puedo comulgar o no puedo comulgar? O nosotros estamos casados por lo civil solamente porque él estuvo casado en otras nupcias de acuerdo al catolicismo u otra religión. ¿Puedo comulgar o no puedo comulgar? No puedes comulgar. El que no está casado legítimamente por la Iglesia Católica no puede comulgar. Y digo, esta no es una prohibición de la Iglesia. Yo sé que mucha gente se ofende, lo toma mal, dice, la Iglesia no comprende, la Iglesia no quiere que yo sea feliz. No es así, hermanito. La Iglesia quiere que sea feliz. Y una de las condiciones para que sea feliz es que no tomes el sacramento de Jesús, para el cual Jesús ha puesto condiciones. Una de ellas es un solo matrimonio y está en los evangelios. No comas algo que va a ser para ti condenación. La iglesia te advierte,
La iglesia no tiene capacidad propiamente de prohibir. Prohíbe un estado, prohíbe una municipalidad, prohíbe un gobierno. Y para poder prohibir tiene un sistema policial, un sistema judicial que puede forzar la aplicación de esas prohibiciones. En la iglesia no hay ningún policía. Tú te acercas a comulgar a una parroquia donde el sacerdote no te conoce y te va a dar la comunión. Pero no pretendas, esa comunión va a ser una comunión herética, va a ser una comunión que te va a traer mal. Y por eso es importante que comprendas que la iglesia lo que hace es advertirte. Entonces, ninguna combinación. Mira, yo no estaba casado por lo civil, pero él sí, y de ahí nos hemos juntado y queremos casarnos por la iglesia. ¿Puedo comulgar? Si estás casada de alguna otra forma que no sea por la iglesia católica, no puedes comulgar. Punto. No hay mucho enredo, no hay mucha dificultad, es así de sencillo. Que tengas un buen día.